Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, deseándoles a todos que tengan un excelente día y una muy bendecida mañana. El día de hoy seguimos con nuestra temática de decisiones radicales y bueno, para aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad de escuchar el devocional del día del martes, los invito a que lo escuchen para que tengan un poco del contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Básicamente el martes hablamos de la introducción y de lo que trata el libro de Ruth, un libro que encontramos en el Antiguo Testamento y que consta de 4 capítulos, muy concreto, muy conciso, pero con una gran riqueza espiritual. Entonces nuestra tarea para el día de hoy era traer ya leído nuestro libro de Ruth. De esta manera, pues vamos a entrar directamente a desarrollar 5 puntos que vemos a través del libro y especialmente en la vida de Ruth, en lo cual enfatizaremos para concluir acerca de las decisiones radicales que como cristianos nosotros estamos llamados a vivir cada día. Entonces, lo primero que vemos en la vida de Ruth es que ella, a pesar de su nacionalidad moabita, a pesar de sus costumbres, de sus creencias, pues ella decidió seguir a Noemí, aún sin tener que hacerlo. Recordemos que toda esta ley judía aplicaba solamente a Noemí, que era judía, ¿cierto? En su caso que estuvieran vivos a su esposo y a sus hijos, pero estas dos moabitas en cierta manera no estaban obligadas a seguir la ley y mucho menos cuando no estaban en Judea. Por eso era que Noemí, ya cuando nosotros vamos a leer un poco más abajo en los versículos desde el 6, vemos de que Noemí les dice a estas dos mujeres que se regresen y que hagan sus vidas. Dice el versículo 6, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. De ahí para abajo vamos a ver el desarrollo. Básicamente, pues entendemos y sabemos que Orfa, ¿cierto? Una de las mujeres moabitas, ella decide quedarse, mientras que Ruth decide ir con Noemí. Dentro de esto vemos una decisión por emociones, una decisión con fundamentos y con una radicalidad en lo que realmente había expresado con su boca. Orfa y Ruth, las dos expresan de una manera emocional que querían ir con Noemí, pero al momento de Noemí verles o darles a entender la realidad de que ella no le podía dar un nuevo hijo, que no iban a tener un futuro en el cual poder desarrollarse debido a que ella ya estaba viuda y ya estaba en una adultez y bajo las reglas o los parámetros judíos, ellas no podrían tener otra persona que no fuera dentro de los parientes que les llevara a redimir, ¿cierto?, la familia, pues básicamente tendrían un futuro un poco turbio y tal vez solitario. Por eso es que ante esta situación, Orfa decide quedarse, mientras que Ruth vemos que tomó una actitud completamente diferente y aún a pesar de las circunstancias decidió seguir con Noemí. Entonces de aquí para adelante vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y quiero mencionar 5 puntos dentro de lo que es la vida de Ruth. Lo primero, Ruth le dijo adiós a su pasado, ¿cierto? Ruth era moabita, lo que implica que ya tuvo que haber crecido con muchas creencias y prácticas muy contrarias a lo que es el judaísmo, ¿cierto? Dentro de esto, pues tener que adaptarse a unas prácticas judaístas muy radicales y en cierta manera injustas hasta un punto de vista para estas mujeres que tal vez habían contraído matrimonio con 2 judíos de los cuales ya habían fallecido, pero que según la ley judía tendrían que esperar a que otro familiar fuera el que las desposara, lo cual era un poco difícil porque Noemí no tenía otros familiares y pues ella estaba volviendo a Judea, es decir, estaba volviendo a su tierra, por lo cual sería un poco difícil volver a encontrar alguna posibilidad.
Entonces, aquí vemos que algo que le tocó hacer a Ruth fue renovar su mente, entender que esta nueva vida detrás de Noemí tal vez le iba a llevar a tener cambios fundamentales en todo lo que ella creía, en todo lo que ella vivía y aún de la manera como se expresaba. Lo segundo, Ruth tuvo determinación, ¿cierto? Vemos que Ruth a través de este caminar, pues sin tener un compromiso fidedigno delante de Noemí, pues ella decidió seguirla. Su compromiso era con su hijo, el cual ya había fallecido, y por eso Noemí había sido muy enfática en que no era necesario, que no había un futuro para ella. Pero acá vemos la determinación de Ruth, que por amor a la mamá del que había sido su esposo, decidió acompañarla y no dejarla sola, entendiendo que era una mujer de avanzada edad, que tenía que volver a establecer su vida y volver a iniciar todo, en lo cual, a pesar de las circunstancias, Ruth permaneció y tuvo determinación. Y aquí es donde pues nosotros muchas veces como cristianos no tenemos determinación, ¿cierto? Y mucho de esto se debe a nuestra poca lectura bíblica y también intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son las que nos fortalecen y nos arraigan en nuestra vida espiritual. Si no leemos la palabra y si no oramos, pues sencillamente no tenemos estacas que nos lleven a mantenernos aún en los tiempos difíciles. La tercera, tuvo una mentora, ¿cierto? Ruth encontró en Noemí una mentora, ¿cierto? Una mentora que le ayudó a acercarse a Dios, ¿cierto? Una mentora que le ayudó a sortear las circunstancias de la vida, ¿cierto? Y eso es algo dentro de lo cual nosotros tenemos que encontrar o ver dentro del plan de Dios. Dentro del plan de ser iglesia, Dios nos ha dado diferentes llamados, propósitos, responsabilidades dentro del ministerio para poder desarrollarnos los unos a los otros, en donde cada uno pues tiene ciertas responsabilidades, pero para poder crecer y entender necesitamos que alguien más que ya ha recorrido un camino, que ya ha tenido algún conocimiento previo, pruebas y demás, pues nos ayude en nuestro crecimiento. Por eso es la importancia de nosotros tener a alguien que nos ayude, sobre todo si somos nuevos y estamos empezando en la vida cristiana. Acá es muy importante recalcar el consejo de la autoridad espiritual. El cuarto punto, Ruth, ¿cierto? Descubrió la misericordia de Dios, conoció a Dios. Como ya habíamos hablado, ¿cierto? Pues Ruth era una mujer moabita. Y lo mucho o poco que había conocido acerca del judaísmo y de un Dios monoteísta, es decir, de un solo Dios, pues lo había conocido a través de su esposo, de su suegro, de su cuñado y de su suegra. Pero nosotros vamos a ver aquí en el desarrollo en los siguientes capítulos cómo Ruth descubrió la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de Booz. Cuando ella, aún siendo lejana o siendo una mujer no judía, pues recibió antes más de lo que los otros recibían, ¿cierto? A través de la vida de Booz, ¿cierto? Una manera en la cual Dios trajo bendición no solo a su vida, sino a la vida de Noemí. La única forma en que nosotros conocemos al Señor es pasando tiempo con Él. Por eso es necesario que nosotros cada día, esa misericordia que Él renueva con nosotros, pues nosotros la aprovechemos y no la tengamos por desprecio, y de este modo conozcamos cada día más a Dios, nos acerquemos a Él y de esta manera conozcamos de su gracia y su favor. Quinto y último, pues Ruth estaba desafiando la tradición al hacer esta nueva vida o al hacer estas nuevas cosas, porque no solo el ser una moabita en un pueblo judío era algo extraño, sino era algo muy poco visto, pero además una de las cosas que más se atrevió es a creer que realmente ella podía volver a dar el honor a la familia de Noemí. Recordemos que Ruth tuvo que
tomar una maniobra muy arriesgada, ¿cierto? Y pasearse por donde estaban los hombres que en cierta manera salían después de celebrar las cosechas y demás, ¿cierto? Lugares en los cuales normalmente habitaban solo los hombres y las mujeres no podían habitar porque estaba mal visto, ¿cierto? Entonces, Ruth, ¿qué hizo? Pues se arriesgó y de una manera, pues expuso su vida con tal de poder encontrar redención a través de vos. Y esto es algo dentro de lo cual nosotros vemos que Ruth se apropió de esa nueva vida. Esa nueva vida que a través de consejos, a través de mentorías, Noemí le había presentado. Le había enseñado qué era ser un judío. Le había enseñado las reglas, los parámetros. Pero de esta manera también el por qué y el cómo ellos podrían volver a ser redimidos y cómo podrían volver a tener honor y bendición. Dentro de esto, pues nosotros es arriesgarnos, ¿cierto? A tener esta nueva vida, apropiarnos de nuestra vida, entender de que Dios nos ha redimido a través de la preciosa sangre de Jesús y nos ha dado una nueva manera de vivir. Entonces, en esto nosotros tenemos que concluir de una manera muy rápida y muy general cómo a través de una decisión radical Ruth emprendió un caminar que le llevó a recibir una gran bendición. Muchas veces nosotros queremos las grandes bendiciones, pero no estamos dispuestos a tomar las decisiones radicales. Y allí es donde nosotros no vamos a ver el favor de Dios, porque Dios está esperando hijos radicales en sus decisiones. Hijos que realmente o sean blanco o sean negro, caliente o frío, porque tibio te vomitará. Entonces esa es mi invitación para este día, en esta mañana, para que nosotros en este momento, si tú tal vez aún no te has comprometido con Dios, si aún tal vez tú tomas las cosas con el Señor de a raticos, pues hoy sea el día para que tú le preguntes a Dios y a su Santo Espíritu para que Él te ayude a comprometerte con Él. Porque la vida que nosotros vemos, lo que nosotros trabajamos y nos esforzamos cada día, pues es pasajero. Pero la promesa de nuestro Dios es la vida eterna, la que no pasará. Y en donde nosotros como cristianos nos gozaremos, entraremos en gloria y en gozo porque estaremos con el Señor de nuestras vidas. Por eso, ¿qué te impide a tomar esas decisiones? Que esa sea la reflexión para el día de hoy. Y que a través de este devocional seamos exhortados a cada día entregarle más a nuestro buen Dios. Papito Dios, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias Señor por este libro de Ruth, el cual de una manera muy corto, rápido y conciso hemos podido estudiar, Señor, y ver cómo a través de esta mujer tú has traído bendición aún a nuestras vidas. Cómo esta mujer, Señor, a pesar de sus circunstancias, cuando tomó la decisión, Señor, radical de seguir a Noemí, no sabría la bendición, Padre, que le esperaría. Sobre todo la redención de su familia, y de esta manera abriría las puertas, Padre, para las próximas generaciones, dentro de las cuales, Señor, pues está el linaje de nuestro Señor Jesús. Por eso en esta mañana te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios soberano, Señor, y porque tú todo lo haces de una manera perfecta. Gracias te damos, quédate con nosotros y acompáñanos en nuestro diario vivir. Todo esto te lo pedimos y te lo oramos en tu precioso nombre, amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.